Hola, un saludo, espero estén bien, espero los videos anteriores les hayan gustado, los haya compartido y como siempre les digo, los hayan analizado, que es lo más importante. Bueno, no se sorprenda, hoy sí vamos a estar viendo un video de metabolismo celular. Quiero hacer este video porque sé que es necesario, algunas personas necesitamos información general acerca de temas de bioquímica, del metabolismo celular, que siempre hay muchas preguntas, es un poco complejo, no podemos entender algunas cosas porque son abstractas, muchas veces no hay imágenes. No hay muchos videos de cómo puede ser un proceso en sí, qué dificultades a veces no entendemos el nombre de las enzimas, el nombre de los componentes, etcétera. Vamos a estar viendo de forma general, pero nos vamos a dejar a un lado el video, el tema de anatomía dental que bueno, que va por la mitad y que todavía faltan algunos videos por hacer. Hoy vamos a estar viendo, sí, el metabolismo celular, pero de forma general. Lo vamos a ver de forma general, no vamos a profundizar fuertemente porque en aras del tiempo es muy grande el contenido y tenemos que tratar de ir viendo las cosas más importantes, por lo general lo que más se puede preguntar, las dudas que muchas veces se tiene o la forma de enfocar las preguntas o qué es lo que más se tiende a preguntar. De forma general, el metabolismo celular son cambios químicos o bioquímicos de la naturaleza de sustancias en nuestro organismo. Sabemos que el metabolismo está regulado por dos procesos, que es el proceso catabólico y el proceso anabólico, que son procesos que se encuentran en conjugación. En conjugación. Muchas veces pensar que un proceso es reversible, es lo reversible al proceso anterior es un poco estar no bien cerca de la realidad como es. Los procesos catabólicos y anabólicos no son tan reversibles como si conjugados. Es muy importante tener eso en cuenta. También sabemos que el metabolismo está regulado por enzimas, que en su mayoría son enzimas hepáticas, están relacionados, tienen estrecha relación con hormonas importantes como puede ser la insulina, como puede ser el glucagón, como puede ser el cortisol, entre otras enzimas que median el metabolismo celular por la acción y el efecto que tienen sobre la célula. Básicamente, el metabolismo celular es la transformación de un sustrato y la obtención de un producto. No importa si es catabólico o si es anabólico. Cuando yo reacciono a dos sustancias o cuando yo reacciono a algo, serían dos sustratos y lo que obtengo siempre sería producto. No importa si es de una vía anabólica, que lo que se obtiene es de mayor composición, de mayor complejidad, o si es en una vía catabólica, que lo que se degrada va siendo menos complejo, va siendo más pequeño. Tengan eso en cuenta. Bien, el metabolismo es un proceso en el cual el organismo o la célula puede formar energía o puede consumir energía. En dependencia, formo energía si estoy haciendo catabolismo, si yo estoy degradando los componentes, yo voy a obtener energía, y si yo estoy formando componentes, yo voy a consumir energía. Bien, algunos algunos sustratos que van a estar relacionados con el metabolismo celular, nosotros sabemos que son los carbohidratos, los lípidos, las proteínas, los aminoácidos, los ácidos nucleicos. Es bueno que revisen los temas de carbohidratos, que es un carbohidrato, que es un lípido, que es una proteína, cómo se dividen entre ellos, cómo los carbohidratos los vamos a encontrar de forma monosacárida, disacárida, oligosacárida, polisacárida, cómo las proteínas las vamos a encontrar en diferentes estructuras primarias, terciarias y cuaternarias, cómo los lípidos tienen composiciones específicas y composiciones importantes, cómo los aminoácidos y los ácidos nucleicos juegan un papel en el metabolismo celular. Eso es importante tenerlo claro porque es la base de entender qué es lo que es el metabolismo celular. Y otro elemento que hay que tener en cuenta es que el metabolismo celular de las células eucariotas, de las células que tenemos en nuestro cuerpo, puede determinar que algunas sustancias son tóxicas para ellos, pero que pueden ser aprovechadas o pueden ser utilizadas por el metabolismo celular de las eucariotas. De las células eucarióticas que son, disculpen, de las células procarióticas. De las células procarióticas puede ser las que utilicen esas sustancias que son tóxicas para nosotros, la utilicen las células procariotas, que conocemos a las bacterias, cómo pueden utilizar muchas sustancias que son perjudiciales para nosotros. Esos son temas ya propios de microbiología. Un ejemplo de ello es el sulfuro de hidrógeno. Aquí les puse un ejemplo
Aquí les puse un pequeño esquema del metabolismo. Así es como muchas veces vamos a encontrar el metabolismo, componentes que tienen flechas, aparece otro componente por la acción de una enzima, etcétera. Ven como de un componente se va obteniendo, pero aquí básicamente tenemos un proceso donde la glucosa empieza a ser transformado, se obtiene piruvato, se obtiene acetil-CoA, etcétera. Pero bueno, vamos a ver cómo eso se ve de forma más detallada. Bien, en la imagen aquí a la izquierda le he puesto unas aproximadamente 11 enzimas, 11 enzimas que son importantes para lo que va a ser uno de los procesos metabólicos más importantes que juegan papel en el proceso de funcionamiento de la célula, que es la glicólisis. La degradación de la molécula de glucosa, que se llama glicólisis, es uno de los procesos más importantes. Nuestras células constantemente están haciendo glicólisis. O la hacen más acelerada o la hacen de forma más lenta, pero constantemente la única forma que nuestra célula tiene para obtener cantidades de energía considerables son a partir de un previo proceso de glicólisis de la molécula de glucosa que entra a la célula por otros mecanismos, pero bueno, la glicólisis es un proceso muy importante y vamos a estarlo mirando en relación con otros componentes. Esta imagen que les tengo aquí abajo no la vamos a analizar ahora porque cuando estemos en un paso importante de la glicólisis vamos a estar analizando este proceso que le he puesto una imagen para entenderlo bien, ya con moléculas específicas, con esos átomos de carbono, hidrógeno, fósforo en diferentes colores, con enzimas específicas que juegan un papel importante en uno de los procesos más significativos de la glicólisis. Bien, vamos a suponer que nosotros merendamos, nos tomamos un vaso de leche y nos comemos un dulce, nos comemos un pastel o algo así, y entonces esa cantidad de comida llega a nuestra boca, empieza la digestión en la boca, en la cavidad bucal, y vamos a saltar todo el proceso de degradación de todos esos componentes que sabemos que comienzan por unas amilasas salivales, bajan por el esófago, por el tracto digestivo, llegan al estómago, empiezan a combinarse con sales biliares, después pasan al sistema intestinal, empiezan a entrar en relación con otras amilasas, como son las amilasas pancreáticas, como otros componentes, otros jugos gástricos de degradación. Todo eso vamos a saltarlo. Vamos a tratar de imaginarnos que nuestros componentes más sencillos están frente a la célula, están por atravesar la membrana. Y aquí les pongo tres ejemplos: galactosa, glucosa y fructosa. Bien, antes de seguir, déjenme explicarles un poquitico de carbohidratos. Los carbohidratos nosotros sabemos que son grandes cadenas que se llaman polisacáridos, que tenemos una importante en nuestro organismo que se llama glicógeno, que se almacena en el hígado y en el músculo, que vamos a ver cuál es el proceso. Existen otras en la naturaleza, existen otras como pueden ser el almidón, que se conoce en inglés como starch. También está la celulosa, que está en las plantas, que no podemos degradar nosotros por no tener una enzima que la degrade. Que estos polisacáridos pueden ser más pequeños cuando son el número de 10 o menos y mayor a 2, es decir, entre 2 y 10 para algunas literaturas, se llaman oligosacáridos, y que ahí vamos a encontrar algunos componentes importantes, como pueden ser, bueno, de eso no vamos a estar hablando porque los oligosacáridos son específicos. Pero muy importante, ya vamos a encontrar los disacáridos. Y nosotros conocemos disacáridos importantes, la sucrosa, como el azúcar común que conocemos, lo que le da el dulce a las cosas, que está compuesto por dos moléculas, una molécula de fructosa y una molécula de glucosa. Es un disacárido formado por estos dos monosacáridos. También conocemos otra molécula disacárida que es la lactosa, el disacárido que se forma por glucosa y galactosa, que por lo general los productos lácteos tienen alto contenido de lactosa y está compuesto por esas dos moléculas, glucosa y galactosa. Déjenme hacerle una salvedad. El único sabor dulce que existe en la naturaleza lo tiene la fructosa. Es un componente que está muy presente en las frutas, la fructosa.
el azúcar que comemos está compuesto por glucosa y fructosa. La galactosa no tiene sabor dulce, la glucosa no tiene sabor dulce. Es muy importante que tengan eso en cuenta. Es por ello que la combinación de glucosa y galactosa me forma lactosa y no tiene sabor dulce. La leche no tiene sabor dulce a no ser que le echemos el azúcar, que ya sería sucrosa. Bien, ¿qué pasaría cuando estas moléculas atraviesan la membrana? Y no vamos a estar hablando un poco de lo que es la fisiología del transporte de los componentes a través de la membrana, que si es un transporte activo, con presencia de cotransporte, no vamos a estar hablando de eso, eso no es lo importante ahora. Vamos a suponer que nuestros componentes atraviesan la membrana y van a interactuar, van a verse en relación con unas enzimas. La enzima número 1 para la galactosa, la 3 para la glucosa y la 9 para la fructosa. La galactosa va a entrar en relación con una enzima que se llama galactoquinasa enzima. La galactoquinasa enzima va a hacer una quinesis de un fósforo, y vamos a ver cómo queda después compuesta la molécula. De un fósforo va a unirlo a la galactosa. Lo mismo va a hacer la fructoquinasa enzima. Con la molécula de fructosa va a hacer quinesis de un fósforo a la molécula de fructosa, y lo mismo va a pasar con la molécula de glucosa, que lo va a hacer la glucoquinasa enzima. Como ustedes saben, todas las células de nuestro cuerpo, la gran mayoría, por no decir todas las células de nuestro cuerpo, necesitan la glucosa para poder metabolizar sus energías necesarias. Cuando estemos hablando de una célula hepática, esa glucosa va a cambiar su nombre y se va a llamar exoquinasa enzima. Entonces, para la glucosa vamos a tener exoquinasa para el tejido hepático y vamos a tener glucoquinasa para el resto de los tejidos. Esta palabra que le he puesto aquí, trap, es como una trampa a la cual van a estar sometidas estas moléculas. Lo mismo pasa para la fructosa y lo mismo pasa para la glucosa, que la quinesis de un fósforo hace que se quede dentro de la célula y no pueda difundir hacia afuera a través de la membrana. Y una vez que se queda dentro de la célula, queda a la merced de las próximas enzimas que la van a continuar degradando y que van a continuar transformando estas moléculas. La galactosa y la fructosa tienen algo en común, que la quinesis se realiza en el carbono número 1, disculpen. En el carbono número 1 se produce la quinesis y entonces la molécula va a obtener un nombre nuevo y se va a llamar galactosa 1-fosfato, y en el caso de la fructosa, fructosa 1-fosfato. En el caso de la glucosa, esa quinesis se produce en el carbono número 6 y todo el mundo conoce que la molécula se llama glucosa 6-fosfato. Eso es importante que lo tengan en cuenta. Bien, antes de seguir con los próximos pasos de estos componentes, le he puesto con algunas letras en rojo las posibles enfermedades que pueden surgir a partir de deficiencias enzimáticas. Y esto es importante que lo revisen estos temas. Yo se los voy a dejar como para que lo vean, como para que sepan dónde está ocurriendo el proceso patológico, pero no estamos hablando casi de patología. Lo que sí puedo decirle de forma general es que cuando nuestro organismo carece de la enzima número 1 y la enzima número 9, es decir, galactoquinasa enzima y fructoquinasa enzima, estas moléculas galactosa y fructosa respectivamente se van a ver acumuladas en el espacio extracelular y no pueden ingresar a la célula. En el caso de la galactoquinasa me va a producir una galactosemia, pero moderada. Y en el caso de la fructosa me va a producir una fructosuria. ¿Qué significa esto? Esto significa que las enfermedades, cuando las moléculas no pueden ingresar al interior de la célula, son menos severas, son más leves que cuando la molécula entra al interior de la célula y no puede continuar su camino. En el caso de la molécula número 2, que es la galactosa 1-fosfato uridiltransferasa, que cuando está en ausencia me va a producir una galactosemia severa, es porque la galactosa 1-fosfato se va a ver acumulada en el interior de la célula y no puede seguir su camino, dándome al traste con la lisis celular y el mal funcionamiento de la célula. Eso es importante que lo tengan en cuenta.
La diferencia en cuanto se queda una molécula fuera del espacio celular o cuando se queda almacenada en el espacio intracelular y no puede continuar su proceso. Lo mismo pasa con la fructosa, que esa molécula de fructosa 1-fosfato, si no es transformada al siguiente componente, que vamos a ver cuál es, que es la de hidroxiacetona fosfatada, se me quedaría en el interior de la célula acumulada y yo voy a tener una intolerancia a la fructosa, lo que conocemos como es intolerancia a la fructosa. Vean estos temas que son muy importantes, ya ustedes ven dónde ocurre, cuál ocurre dentro, cuál ocurre fuera, y a partir de aquí sé que van a poder organizar mejor su información, su contenido. Bien, ¿cómo continúa la transformación de las moléculas? En el caso de la galactosa y la glucosa van a converger en un lugar común que es la formación de la glucosa 1-fosfato. Es decir, ese fósforo que estaba en el carbono 6 pasa al carbono 1 para formar glucosa 1-fosfato, y en el caso de galactosa existe otra transformación por la enzima galactosa 1-fosfato uridiltransferasa que me hace una transferencia y vamos a obtener este compuesto. Este compuesto tiene una significancia muy importante porque me va a servir para la formación del glicógeno. ¿Cuándo voy a formar glicógeno? Bueno, la formación de glicógeno se me produce cuando yo tengo altas concentraciones de energía y yo no necesito degradar la molécula de glucosa. Disminuyo la glicólisis, la degradación de glucosa la disminuyo y lo que hago es que la almaceno, la formo, la empaqueto, la hago un tejido, la hago un polisacárido grande llamado glicógeno que tiene una cadena que sabemos que se llama alfa 1,4 y una ramificación que se llama alfa 1,6. Eso deben verlo en los contenidos importantes, en los contenidos básicos de bioquímica. El precursor del glicógeno, y siempre esta pregunta la van a encontrar, ¿cuál es el precursor del glicógeno? Es esta molécula UDP-glucosa que se llama uridilfosfato glucosa. Tengan eso en cuenta, formación de glucógeno. Y después el glicógeno puede ser degradado cuando sea falta la cantidad, cuando necesitemos energía. Descomponemos ese glicógeno, pero ya eso sería otro video, sería otro tema, porque ya no sería glucólisis, ya sería glicógeno lisis, que es diferente. Bien, vamos a seguir. Entonces, ¿qué pasaría con la glucosa? La glucosa puede tomar varios caminos. Ya vimos qué pasaría cuando se quiere almacenar en forma de glucosa fosfatada. Ya veríamos qué pasaría, cuando se va a formar, disculpen, ya veríamos qué pasaría cuando se va a formar glicógeno, cuando hay mucha energía. Otro camino que puede tomar la glucosa antes de entrar en glicolisis como tal es la formación de ribulosa por una cosa que nosotros conocemos como el HMP-CHUN, que es un proceso un poco complicado por donde la glucosa sufre una dehidrogenación, se deshidrogena la glucosa 6-fosfato y al final me va a obtener ribulosa, que luego me dará fructosa 6-fosfatada por una enzima número 6 que se llama tranquetolasa. En un ratico le va a aparecer aquí la flechita, pero para no disociar, pero aquí le va a aparecer un proceso que es formación de fructosa 6-fosfatada a partir de la ribulosa 5-fosfatada por una enzima que se llama tranquetolasa. Bien, continuamos. Esa fructosa 6-fosfatada ya comenzó el proceso de degradación de esa molécula de glucosa. Primero vamos a hablar un poquitico de forma general de la glicolisis. ¿Qué es lo que es la glicolisis? La glicolisis es un proceso complicado, complejo, en el cual hay muchas reacciones que están bien relacionadas entre sí. En algunas literaturas se describe la glicólisis como 5 pasos previos a la preparación de la molécula de glucosa para dividirla a la mitad, dividirla en dos, para que esas dos divisiones, esas dos mitades me vayan a la formación de piruvato por otros 5 procesos más, que sería la formación del piruvato en sí. Es decir, serían 10 complejos procesos, 10 procesos en los cuales la molécula de glucosa se va transformando hasta yo obtener 2 moléculas de piruvato. Se obtiene energía también, sabemos que se obtiene por cada ciclo, se obtienen 2 ATP, se obtienen hidrógenos que se van en forma de NAD fosforilado, en forma de NAD hidrogenado,
que van a cumplir otras funciones, no las tenemos que estar viendo ahora, pero bueno, básicamente es esto. Entonces, ¿en qué punto estamos? Estamos en el paso donde la fructosa, aquí en los 5 primeros pasos he querido resumirlo para no tener que estar hablando de paso por paso y paso por paso, sino ver las cosas importantes. Una vez que yo tengo fructosa 6-fosfato, uno de los procesos más importantes que se van a llevar a cabo en el proceso de la glicolisis es la formación de fructosa 1,6-bifosfatada por una enzima que se llama fosfofructoquinasa enzima, y es lo que se conoce en la bioquímica de la glicólisis como la llave de la glicólisis, que en inglés se conoce con este paso, step limiting. El step limiting de la glicólisis es la reacción de la fosfofructoquinasa sobre fructosa 6-fosfato, obteniendo fructosa 1,6-bifosfatada. ¿Por qué es tan importante este proceso? Porque la molécula queda con una composición de tal forma que está lista para ser dividida a la mitad. Vean aquí en la imagen cómo tiene dos fósforos, uno en el carbono 1 y uno en el carbono 6, por eso es 1,6-fosfato. Es bi porque son dos, y vean cómo queda en una disposición. Vean la forma de fructosa como tiene una forma pentagonal, a diferencia de la forma de la glucosa que tiene forma hexagonal. Son las dos diferencias. Correcto. En este momento la glucosa queda lista para ser dividida a la mitad por una enzima muy importante, que no la he puesto aquí porque es la razón por la cual le traigo en la imagen. Esa enzima se llama fructosa bifosfate aldolasa. Las aldolasas, para que vayan integrando un poco los conocimientos, son enzimas que tienen la propiedad de dividirme los componentes a la mitad, sin consumir energía, sin utilizar cofactores, sin nada. Me divide el componente a la mitad en dos componentes que químicamente son iguales, pero la disposición de sus átomos no es igual. Tienen igual composición química, pero la disposición no es igual. Eso, ustedes saben que en bioquímica se llama isómeros. Los isómeros son componentes igual químicamente, pero la disposición de los átomos es diferente, obteniendo sustancias diferentes. Es muy común verlo entre aldehídos y cetonas. En este caso, es muy clásico de una isomerización entre los dos componentes que se van a obtener, que son gliceraldehído 3-fosfato y dehidroxiacetona. El gliceraldehído 3-fosfato es el componente que va a quedar a merced de la formación de piruvato. Y la dehidroxiacetona fosfatada, vean como les decía que podía venir desde otra vía, desde la fructosa, va a quedar también a la merced de formarse piruvato, pero previamente a ella tiene que sufrir un proceso de transformación, tiene que sufrir un proceso de isomerización por una enzima que se llama triose fosfato isomerasa, que me va a isomerizar la molécula de dehidroxiacetona a gliceraldehído 3-fosfato. Y una vez que me la forma, yo voy a tener ya las dos moléculas de gliceraldehído 3-fosfato listas para degradar hacia piruvato. ¿Correcto? Aquí estamos. En el segundo video vamos a hablar un poco más de lo que es este proceso, de qué se obtiene a partir de estos componentes, cómo esto está relacionado con otros procesos muy importantes, y vamos a estar hablando de relaciones entre dos procesos, que es el ciclo de la urea, el ciclo de Krebs, y componentes que se obtienen a partir de ellos, componentes lipídicos, componentes proteicos, cuál es el camino que al final va a tomar el piruvato, que puede tomar muchos caminos, que es muy importante. Entonces, hasta ahora, espero que les haya gustado el video, compártanlo, comenten lo que quieran, lo que les haya gustado, lo que no. Los comentarios siempre son importantes, las críticas constructivas siempre son importantes. Y bien, nada, nos vemos en el próximo video. Muchas gracias.